Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Sofofa por la invitación a participar en este encuentro. Qué bueno ver este escenario lleno de gente. Ojalá, ¿no es cierto?, que pueda darles buenas noticias respecto a lo que estamos haciendo en el gobierno para impulsar a que más empresas y más emprendedores puedan efectivamente ser exitosos en nuestro país. Al final, el que podamos hacer de este país un país pujante depende mucho de que incorporemos una cantidad muy relevante de nuestros compatriotas a este concepto de emprender, de salir adelante con sus ideas y de que no hayan trabas artificiales para que esas ideas puedan ver la luz. Yo empatizo ciertamente con todas las dificultades que tiene el emprendimiento. En lo personal y en lo familiar, vengo de una familia de emprendedores y de empresas de tamaño pequeño. Y en lo personal, mi vida profesional también ha sido un emprendimiento tras emprendimiento. Así que creo de verdad conocer las dificultades que ese emprendimiento tiene y cómo uno tiene que sobreponerse a la alta probabilidad de fracasar y cómo uno tiene que sobreponerse a trabas que uno pensaría que no debieran estar, como el exceso de burocracia, como las dificultades de financiamiento y eventualmente a veces como el trato discriminatorio que uno enfrenta en los mercados y en las economías. Lo difícil que es muchas veces, a pesar de tener una mejor idea y un mejor producto, sacar a ese incumbente que hay en el mercado porque la ley los protege, porque hay privilegios que ellos han ido ganando a través del tiempo. Y porque quien se supone que debiera estar ahí para nivelar la cancha, para reducir esos privilegios, para de verdad eliminar las barreras, para abrir esas barreras que impiden que nuevas ideas, que nuevos emprendimientos le quiten un pedacito de mercado a esas viejas empresas que están cómodas en sus mercados y en sus altas participaciones de mercado, al final están dedicadas a otras cosas y esas autoridades que debieran estar ahí, ¿no es cierto?, para eliminar esas barreras, no están. Nosotros en el Ministerio de Economía tenemos clarísimo que esa tiene que ser una de las prioridades fundamentales del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía está ahí para generar una economía más abierta, más productiva, más competitiva, y hay una tarea enorme que se puede realizar respecto de ese tema. Ustedes han visto que en los primeros meses hemos dedicado mucho esfuerzo a levantar una agenda pro inversión. Y hemos dedicado también mucho esfuerzo a un tema muy prioritario que tiene que ver con el microemprendimiento y con las pymes de nuestro país, que es el tema de pago oportuno. En los meses que siguen vamos a lanzar una potente agenda de productividad. Y el sello principal de esa agenda de productividad son la eliminación de las barreras de entrada, es la apertura de mercado, es hacer de nuestra economía una economía mucho más competitiva de lo que es y sobre todo, ¿no es cierto?, mucho más abierta a las ideas nuevas, mucho más abierta a la innovación, mucho más abierta a la incorporación de nuevo talento y nuevas empresas, nuevas culturas, a que de verdad podamos dinamizar nuestra economía por la vía de hacerla mucho más abierta en todo tipo de sentido. Y en ese sentido es que nosotros siempre nos mostramos a la gente no como con el estigma que tradicionalmente nos quieren poner, como un gobierno pro empresarios. Nosotros nos gusta de verdad decir y creemos en eso, que somos un gobierno pro mercado, pro competencia y no, ¿no es cierto?, un gobierno pro empresarios o pro empresa. Nos gusta, ¿no?, obviamente, que haya muchas empresas y que haya muchos empresarios exitosos, pero queremos que sean exitosos por mérito, no exitosos por privilegio. Y ese, ¿no es cierto?, es nuestra tarea, ver dónde están esos privilegios, dónde están esas trabas para que esas buenas ideas no se queden en el camino. Me ha impresionado enormemente en los 3 meses que llevo en el sector público, al ver las cifras, el tremendo empuje emprendedor que está desarrollándose en este país en los últimos años. Hay de verdad, sobre todo a nivel de la gente más joven, unas ganas de emprender, de hacer cosas nuevas y de verdad crear nuevas empresas que es bien
impresionante. En los últimos 5 años se han creado más de 500.000 empresas de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos en el Ministerio de Economía. Pero no solamente eso. El otro día tuve una reunión con gente de la empresa Facebook y me contaba que en su plataforma de Facebook hay más de 500 microemprendimientos, 500.000 microemprendimientos. 500.000 de microemprendimientos en las plataformas, que pueden ser Instagram o pueden ser, ¿no es cierto?, Facebook. Acuérdense, Facebook es dueño también de Instagram, ustedes los pueden ver. Y eso nos revela dos cosas, quizás una buena y una no tan buena. Una, que está este espíritu emprendedor, que la gente tiene ideas, tiene talento, tiene buenas capacidades, pero probablemente también nos revela el hecho de que necesitamos ayudar a reducir la burocracia para que esas ideas, ¿no es cierto?, se formalicen y no queden solamente en una empresa pequeñita, informal en Instagram, sino que realmente logre pasar a ser una empresa formal que tenga capacidades de crecimiento. No son muchas las que logran transitar esa ruta desde la idea genial hacia convertirse en una empresa de verdad y después en una empresa grande y después en una empresa que sea, ¿no es cierto?, exportadora en nuestro país. Son muy poquitas. De hecho, escuché que estaba por ahí, pero no lo veo, de Tica, ¿dónde está? Hola, estás al lado mío, no te... Nosotros conversamos en Estados Unidos el año pasado, ¿te acuerdas? Me quedó muy grabada la conversación. Tu sueño ¿no es cierto?, de las papas fritas cayendo, digamos, de las papitas cayendo por el cielo y de colores, y que lo hayas transformado en la multinacional que es hoy día, es justamente lo que probablemente a muchos les gustaría. Tú debes saber que eres un ícono en Corfo, por ejemplo, porque no hay muchas empresas de las cuales haya apoyado Corfo que hayan transitado toda esa ruta. Y me quedo al debe con haberte ofrecido, ¿no es cierto?, que hubiésemos hecho algo en Soprole, y me fui antes de que lo pudiéramos concretar, digamos. Pero estaba para que veas que no me olvido de lo que conversamos. Así que la verdad que entendemos que por lo escasos que son los casos como el de Tica, por los casos que son los casos como el de Crystal Lagoons, por los casos que son, ¿no es cierto?, estos casos de emprendimientos de cero, de una idea de casi romántica, pero que después se llegan a transformar en una empresa de verdad, es que algo probablemente nos falta para que tengamos unas tasas de éxito mayores. Y ciertamente parte de ese algo es responsabilidad de quienes estamos en el gobierno. Y por eso mismo, ¿no es cierto?, es que queremos desplegar esta agenda que permita hacer del emprendimiento y de las pymes algo un poquito más fácil, que ya es muy difícil, porque enfrentarse a mercados competitivos, enfrentarse a muchos que tienen, ¿no es cierto?, que llegaron un minuto antes con la idea genial que uno tenía, enfrentarse a las dificultades de no tener el capital a pesar de tener la idea, es algo que ya es difícil en sí, como para además tener que sobrellevar la burocracia y los privilegios que tienen otros sobre uno. Respecto de eso, entendemos que parte importante de los problemas que enfrentan las empresas de menor tamaño tienen que ver con las cadenas de comercialización, la facilidad y también, para cerrar, empresas, financiamiento y ciertamente los temas de formalización. ¿Qué iniciativas estamos trabajando nosotros desde el Ministerio de Economía y que creemos que pueden concretarse, ser realidad y no quedarse en las promesas? Bueno, desde ya estas iniciativas sustitutivas, indicaciones sustitutivas que nosotros mandamos a un proyecto que llamamos de pago oportuno y que de verdad esperamos, ¿no es cierto?, que cambie de una vez y para siempre la relación en términos de la recuperación de ese capital de trabajo tan necesario para las pymes, y les voy a contar un poquitito de ese proyecto en un minuto. Tenemos un proyecto también de la experiencia exitosa que ha tenido la creación de empresas en un día. La verdad que ya lleva una cantidad de años importante, hemos acumulado experiencia, sabemos qué cosas no funcionan, dónde podemos mejorarle, por lo tanto tenemos un proyecto de empresa en un día 2.0 que vamos a lanzar prontamente, que esperamos, ¿no es cierto?, le dé a un impulso aún mayor a la creación de empresas. Lo mismo con la ley de reemprendimiento, la antigua ley de quiebra.
También ha sido una legislación exitosa que fue, así como la empresa en un día, creada durante o modificada durante el gobierno de Sebastián Piñera anterior, el gobierno número 1 del presidente Piñera, y de nuevo tiene una cantidad de años y hemos acumulado una cantidad de sugerencias importantes, dado el funcionamiento, como para mejorar esa ley que ya fue un avance importante. Desde el punto de vista de los programas de apoyo, estamos trabajando con Cristóbal Leturia, que está acá, de Cercotec, para hacer de los centros de formación de negocios, de los centros, ¿no es cierto?, de negocios, de verdad lo que se supone que deben ser, que es un apoyo importante para aquellos que tienen talento, tienen ideas y tienen ganas, pero no saben cómo hacer las cosas. Y que por lo tanto el Estado los puede ayudar a navegar esa burocracia que nosotros mismos como sociedad nos hemos establecido, independientemente cuál sea. Y por lo tanto ayudarlos con temas contables, ayudarlos con temas legales, ayudarlos con temas de cómo incorporarse en las plataformas digitales, ayudarlos, ¿no es cierto?, de cómo abrir esa empresa y formalizarla, cómo pagar impuestos, cómo generar sus procesos internos de supervisión. Son cosas que creemos vitales, que podemos hacer como apoyo del Estado, y creemos que esos centros de negocio tienen una misión muy clara respecto de ayudar a esos microempresarios, ¿no es cierto?, que obviamente no tienen por qué necesariamente haber tenido la opción o la oportunidad de generar ese capital humano que les requiera todo lo que significa pasar más allá de la idea, las ganas, el esfuerzo, ¿no es cierto?, y el talento para formar esa empresa. Desde el punto de vista de Corfo, Corfo es una institución también que está, ¿no es cierto?, muy enfocada en ayudar al emprendimiento, a las pymes, a la innovación, pero lamentablemente se ha transformado en los últimos años en una institución muy difícil de entender, muy difícil de navegar. Tiene más de 130 programas distintos, muchos de ellos se traslapan, mucho de esa plata en realidad tiene destino donde no debiera tener destino, y por lo tanto hemos trabajado desde el día 1 con el vicepresidente de Corfo y con la institución en tratar de racionalizar los programas de Corfo, y en una racionalización muy particular, que es que las platas de Corfo vayan principalmente donde más se necesitan, y donde más se necesitan es en las pequeñas y en las microempresas, y donde más se necesitan es en las etapas tempranas de ese emprendimiento. No queremos que las platas de Corfo terminen, ¿no es cierto?, solamente en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, y tampoco queremos que las platas de Corfo terminen siendo un respirador artificial para ideas que simplemente parecieron buenas pero finalmente no funcionaron. No queremos, ¿no es cierto?, que hayan empresas que tengan 7, 8, 9 años de apoyo de Corfo cuando ya el mercado les ha mostrado que en realidad su idea, digamos, no funcionó. Y por lo tanto enfocarlas, digamos, en las etapas tempranas, que es lo que nos muestra la experiencia internacional, es algo a lo cual nos estamos dedicando en forma muy importante. En particular, en un minuto les quiero hablar de dos iniciativas concretas que ya en estos 3 meses hemos planteado en el Parlamento y que creo que pueden ser muy relevantes desde el punto de vista de ayudarles a ustedes a llevar mejor sus negocios. Una es una iniciativa pequeña pero relevante que incluimos en las 16 iniciativas del proyecto Proinversión. Ese proyecto de inversión cuenta con estas 16 iniciativas, 6 de ellas tienen que ver con medio ambiente, otras tienen que ver con minería. Es un proyecto misceláneo, pero quisimos incluir como una de esas 16 medidas, una medida que los afecta directamente a ustedes y que tiene que ver con los permisos municipales. La experiencia que hemos recogido es que las municipalidades realmente no tienen ningún estándar desde el punto de vista de qué pedir y qué no pedir a los emprendedores cuando esto recién nace. Y hay una serie de trámites enormes que están pidiendo y no hay, ¿no es cierto?, una tramitación homogénea respecto de qué se le pide. Unas municipalidades piden una cosa, otras municipalidades piden otra, unas piden 10 papeles, otras piden 20, unas piden 50, unas se demoran 6 meses, otras se demoran 3 meses. Y lo que estamos haciendo aquí digamos, en este proyecto de ley es homogeneizar lo que las municipalidades tienen que pedir, reduciendo la cantidad de permisos y además extendiendo a 2 años que esos permisos, ¿no es cierto?, provisorios, de tal manera de que cuando uno tiene una buena idea, cuando uno quiere ir adelante con el negocio, ¿no es cierto?, el permiso municipal no sea un impedimento como va a poder ir adelante con ese negocio. Permisos provisorios más rápidos, permisos más provisorios, ¿no es cierto?, que puedan ser claros y que no les impliquen una burocracia grande y que además les den 2 años de tal manera de sacar ese permiso definitivo.
Creo que es una idea interesante que va a apoyar y que va a apoyar además la formalización de estas etapas tempranas del emprendimiento. Y el segundo proyecto de ley que hemos, ¿no es cierto?, anunciado y que ya hemos despachado al Congreso, el cual estamos tramitando y hasta el momento hemos tramitado, yo diría, con muy buena recepción desde los parlamentarios, transversalmente, esto que nosotros hemos llamado pago oportuno. Lo que hicimos ahí fue una inmersión de verdad muy profunda en entender por qué durante 15 años, a pesar de todo lo que se ha hablado de este tema, de todas las iniciativas que ha habido para solucionar este tema, no hemos podido como sociedad dar una solución definitiva a ese tema. Y lo decía, ¿no es cierto?, el presidente Sofofa recién, es una lástima que no haya habido acá, ¿no es cierto?, una forma de llegar a acuerdo por la vía de la autorregulación. Yo coincido con el presidente Sofofa que en el ideal de los mundos estos son acuerdos entre partes y son acuerdos entre partes privadas, son transacciones voluntarias y en el ideal de los mundos uno debiera, ¿no es cierto?, tener al Estado ajeno a esos acuerdos entre las partes. Lo que estamos haciendo nosotros, partiendo de esa base, es generando una legislación que sea lo menos invasiva respecto de esos acuerdos entre privados, pero que a la vez creemos que genere los incentivos para que esos acuerdos sean balanceados y para que se solucione de verdad el tema de que ese capital de trabajo tan necesario vuelva a las empresas, sobre todo a las empresas más pequeñas, lo más rápido posible. En concreto, ¿qué es lo que estamos planteando? Nuestro diagnóstico es que había 3 problemas principales, y para no aburrirlos con los detalles, me voy a dedicar a esos 3 problemas. Uno tenía que ver con el plazo entre la guía de despacho y la factura. Históricamente siempre se había hablado solo de la factura y no se había, ¿no es cierto?, tomado en cuenta el que hay un plazo entre que uno despacha y que se produce esa factura y hay un espacio para la discrecionalidad, para el telefonazo, digamos en castellano, en chileno, para el bicicleteo entre, ¿no es cierto?, la guía de despacho y esa factura, que la verdad que nunca nadie se había preocupado de entender y, ¿no es cierto?, de ver cómo podíamos mejorar. Y lo que nosotros hicimos es una cosa muy simple. La ley establece hoy día que ese plazo máximo es de 30 días entre la guía de despacho y la factura. Lo que estamos haciendo es digitalizando, dado que contamos con la posibilidad de que hoy día se haga la guía de despacho, de tal manera que Impuestos Internos pueda efectivamente supervisar que ese plazo nunca sea más de 30 días, idealmente menor, pero nunca más de 30 días, y la digitalización de la guía de despacho nos va a permitir eso. Los otros 2 temas son, para que realmente pueda la factura constituir un documento con que las pequeñas empresas puedan ir a financiarse en el mercado en condiciones relevantes, necesita tener 2 condiciones básicas, una fecha y un monto. Y ninguna de las 2 están presentes hoy día. El monto no está presente porque la factura puede, ¿no es cierto?, emitirse por 100 y después puede ser modificada con una nota de crédito, ¿no es cierto?, que la transforma no en una factura de 100, sino que la transforma en una factura de 80, 70, 90. Y el plazo tampoco está definido porque si bien el plazo, ¿no es cierto?, está definido inicialmente, la verdad que ese plazo puede irse modificando sin penalidad para quien modifica el plazo, que es el comprador. En la medida que nosotros pongamos un plazo fijo, y la verdad que lo estamos poniendo por la vía de los incentivos, no por la vía de fijarlo, estamos diciendo 60 días, el clamor popular ciertamente era por 30 días, pero ahí tomamos nosotros la responsabilidad como ejecutores de políticas públicas de entender que nos estamos metiendo donde en un ámbito privado complejo, donde hay complejidades en esas transacciones y que por lo tanto tenemos que ser cautelosos y llevar y forzar a 30 días podemos terminar, ¿no es cierto?, generando problemas tan graves como los que se generaron, por ejemplo, con la tasa y que están reportados hoy día en la prensa, la tasa máxima convencional, de interés que se baja artificialmente, fijamos un precio y sacamos a 400.000 personas del sistema financiero formal. Entonces, tenemos que ser cautelosos en eso y por eso dijimos 60 días, que creemos, ¿no es cierto?, que es un plazo suficiente para la mayor cantidad de las transacciones, y además dejamos la opción a que hayan, cuando las partes estén niveladas en su poder de negociación, puedan hacer contratos individuales que sean distintos, o sea, entre partes, ¿no es cierto?, que sean distintos de los 60 días. Una empresa grande que se puede financiar al 8, 9, hasta el 6% en el mercado, ciertamente no va a querer financiarse al 14%, que es la tasa de interés, ¿no es cierto?, corriente, la promedio del sistema financiero. Ese gerente de finanzas va a tener todos los incentivos a reportar que ha pagado sus facturas en el tiempo que fue estipulado y ese tiempo máximo va a ser de 60 días. Generamos mecanismos para que además sea visible al interior de la empresa la conducta de ese gerente de finanzas.
Yo fui director de empresas por más de 15 años y cuando me tocó enfrentarme a este tema ahora, ¿no es cierto?, empecé a recordar mis experiencias como director de empresas grandes. Y no tengo recuerdo de un gerente de finanzas que haya reportado el perjuicio que le causaba a la empresa la eventual demora en el pago de la factura. Sí tengo muchos recuerdos de gerentes de finanzas diciendo, ¿no es cierto?, pidiendo aplausos, diciendo, mire, he alargado el plazo promedio de pago de mi factura y por lo tanto he mejorado el uso del capital de trabajo de la compañía. Y por lo tanto tenemos que equilibrar esos incentivos en el gerente de finanzas. Y lo que hemos hecho nosotros es que ese gerente de finanzas, ¿no es cierto?, ahora, dado que tiene interés, esas facturas va a tener que reportar que está pagando intereses por esas facturas a una tasa mucho más alta de la cual él se podría endeudar en el mercado, lo cual no es muy interesante reportarle al directorio, ciertamente. Pero además, estamos en conversaciones con la Comisión del Mercado Financiero para que esa factura que pasa los 60 días se transforme en deuda financiera de la compañía y por lo tanto pasa a engrosar el endeudamiento de la compañía y por lo tanto nuevamente el gerente de finanzas tiene que reportar. Sí, alargué el plazo de pago, esa es la primera, la buena noticia, pero tengo una mala. Y la mala, ¿no es cierto?, es que nos subió la deuda de la compañía y por lo tanto la buena se neutraliza con la mala, cosa que yo nunca vi en esos 15 años, como les digo, que fui director. Entonces, creemos que estamos dando pasos importantes por ese lado. Y el tercero de los elementos es decir, mira, la invariabilidad del monto. La invariabilidad del monto es muy importante para efectos de la tasa de interés final que logran las pequeñas empresas cuando van al factoring, cuando van al banco, cuando van a la bolsa de productos o cuando van, ¿no es cierto?, a un fondo de inversión que quiera comprar esas facturas. Porque es muy distinto cuando un inversionista viene, se enfrenta a una pequeña empresa y le dice a esa pequeña empresa, mire, aquí tengo una factura de esta mega compañía a la cual el mercado le presta el 7%. Y el señor le dice, sí, pero le tengo una mala noticia. Esa factura que usted me está pasando por 100, a lo mejor parte de esa factura la termina pagando usted. Porque como le pueden hacer una nota de crédito, en verdad no es necesariamente el que me va a pagar la factura de la empresa grande. Es una combinación entre la empresa grande y usted mismo. Y por lo tanto tengo que cobrarle una tasa de interés mayor que la que le cobraría esa empresa grande. Si nosotros hacemos invariable esa factura, que además tiene incentivos, por el lado de los plazos, hacemos que esa factura se transforme en un instrumento de crédito apetecido por los financistas del mercado, porque es un instrumento, ¿no es cierto?, en el cual es lo más parecido a una deuda directa de la compañía grande que está comprando. Y por lo tanto, esperamos que se genere mucha competencia por esa factura y que haya factoring, que haya bolsa, que haya inversionistas privados, que haya compañías de seguro, que haya, ¿no es cierto?, fondos de inversión que estén peleándose esa factura y eso produzca una reducción muy significativa de la tasa de interés. Así que la verdad estamos entusiasmados con este proyecto, de verdad creemos que puede solucionar un tema que ha sido endémico y una demanda que ustedes han tenido por largo tiempo. Esperamos tener la buena noticia de aprobar ese proyecto lo antes posible en el Parlamento y que se haga realidad durante años para que efectivamente empecemos a mejorar esas condiciones de financiamiento que es un anhelo tan grande para ustedes. Y al mismo tiempo estamos tranquilos respecto de la eventual crítica que nos puede hacer, ¿no es cierto?, Bernardo Larraín de entrometernos donde no debemos, porque hemos sido cautelosos en el sentido de entender que hay complejidad en las relaciones del sector privado y que por lo tanto nosotros tenemos que dejar espacio para que esas relaciones se manifiesten. Así que con eso termino, les agradezco nuevamente que me hayan invitado y que haya tenido la oportunidad de contarles un poco de lo que estamos haciendo y espero, ¿no es cierto?, que las cosas se den como para que tenga el tiempo de que podamos hacer toda esta agenda en beneficio de las pequeñas, las micro y las medianas empresas. Muchas gracias.